Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido a nuestro canal. Recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos y seamos edificados mutuamente a través también de los comentarios. Les recordamos también que inviten a otras personas a que se suscriban a nuestro canal y así cumplamos con el propósito con el cual este canal ha sido creado, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Señor sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 8, vamos a estudiar entre los versículos 31 al 38. Juan 8, versículos 31 al 38. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo aquí escribe Juan en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En el versículo anterior, versículo 30, dijo: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y entre esos muchos habían muchos judíos, y ahora se está refiriendo explícitamente nuestro Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo a esos religiosos le está diciendo: ustedes están cautivados, están en un cautiverio por la práctica religiosa que ustedes tienen. La palabra cautiverio, ¿qué significa? Según la Real Academia Castellana, se define así: privación de la libertad en manos de un enemigo. En la Biblia, cautiverio es cuando un pueblo era cautivado o tomado por otro pueblo. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue subyugado por varios imperios. En el imperio medio persa, el imperio babilonio, el imperio de los asirios, pero también la palabra nos habla que acerca de una persona que está en pecado, esclava se hace del pecado y no puede recibir las bendiciones que Dios tiene para esa persona. La palabra de Dios nos habla acerca de esto y cómo se encuentra una persona cuando no está
en la sintonía espiritual que Dios demanda de ella, queriendo obedecer su palabra. Y esto lo leemos en Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel acerca de él como ministerio profético, pero también es algo especial que a través de Isaías, del profeta Isaías, Dios le está hablando a Israel de que en el futuro sería levantado uno de la casa de Israel para que Israel verdaderamente fuese libre. Y esto se está refiriendo es a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo un día de reposo va a la sinagoga y le es entregado el rollo, o sea que en ese tiempo era la Biblia se escribía en rollos y él fue en ese tiempo a la sinagoga y se tiene por costumbre que en la sinagoga una persona se levanta y hace la lectura correspondiente en ese día. En ese momento se levantó nuestro Señor Jesucristo y tomó el rollo de la escritura y lo leyó. Y dice así, Lucas capítulo 4, desde el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los presos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo acá hizo lectura del mismo pasaje que acabamos de leer en Isaías 61, versículos del 1 al 3. Y se está refiriendo acerca de que ellos estaban esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, cegados por el pecado y por una estructura religiosa. Y por eso se empieza este pasaje en el versículo 31, cuando dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Vamos a continuar leyendo entre los versículos 33 al 36. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El título que he dado a este pasaje de estudio en esta oportunidad es Esclavos para ser libres. Esclavos para ser libres. Quiero resaltar en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor Jesucristo aquí les está refiriendo a estos religiosos que habían creído en Él acerca de las Escrituras, de los esclavos y cómo podían quedar libres. Esto lo relata la palabra en Deuteronomio 15, versículos 12 al 18. Vamos a hacer esta lectura. Deuteronomio 15, el quinto libro de la ley. Deuteronomio 15, versículos 12 al 18. Dice así la palabra. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidiere libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Y te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. Leyes sobre los esclavos. Recordemos que este pasaje yo lo he titulado Esclavos para ser libres. Del versículo 16 al 17 de Levíticos 15, quiero resaltar esto que dice, y si te dijere, está hablando del esclavo, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. En Israel, por mandato de Dios, se tenía que, si había un esclavo en una casa de un judío y una persona era de la raza judía, cada 7 años se celebraba un año de remisión. Y entonces ese año de remisión era que remisión quiere decir perdón. Y entonces, ¿por qué cada 7 años? Porque ese año se recordaba que Dios el séptimo día descansó, y entonces cada 7 años era un día de descanso y de hacer libre en todo, aún la tierra. Entonces se trabajaba la tierra 6 años, y el séptimo año, la tierra no se trabajaba, sino que en ese año el hebreo judío debía
de dejar de reposo la tierra y vivir de las cosechas que él había ya tenido de el año anterior, y también si tenía esclavo por 6 años, al séptimo año ese esclavo quedaría libre, porque era mandato de Dios que el amo dejara libre a su siervo. Pero mire el versículo 16 y 17 de Levíticos 15. Y si él te dijere, o sea, está hablando del esclavo, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Dice la palabra de Dios que orarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Cuando dice orarás su oreja, quiere decir que perforarás la oreja, le haría una perforación en su oreja. Y o sea que, ¿qué ocurría? Derramaba sangre. Y dice, ¿por qué en la oreja? ¿Por qué no dice en el pie derecho, en el pie izquierdo, en la mano derecha, en la mano izquierda? Podía decir que no, le quitarás un pedazo del dedo más pequeño de la mano derecha o de la mano izquierda, o le harás una cicatriz en su brazo derecho o izquierdo. No, está hablando exclusivamente que le perforaría la oreja con una lesna, quedaría con un hueco en la oreja. ¿Y qué significa esto? La palabra está llena de símbolos, de contenidos especiales, y recordemos que en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, está nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje y en estos versículos de Levíticos 16 al 17, cuando no te dejaré, cuando dice el siervo, no te dejaré porque te amo a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Orarás la oreja y derramará sangre. Significa el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:11. Y también lo cita Levíticos 17:11. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. ¿Y por qué la oreja? Ahora, el, el horadar, o sea, herir la oreja. Ahora la oreja. ¿Qué significa esto? La oreja es la parte externa del oído. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto que se hacía allá en el Levíticos 15, 16 y 17, acerca de la ley y sobre los esclavos que no querían irse libres, sino que voluntariamente aceptaban quedarse en la casa de su amo. Y entonces ese esclavo era especial. A ese esclavo ya se le daban las llaves de la casa para que las manejara. Ese esclavo ya era un esclavo que decidió quedarse en la casa de su amo, pero ese esclavo ya vivía en libertad dentro de la casa del amo, porque quiso quedarse allí como esclavo por la buena atención y el buen trato que recibió de su amo. La palabra del Señor dice en Romanos 8:14
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo está dando en el centro de lo que queremos transmitir en esta enseñanza, esclavos para ser libres, lo que nuestro Señor Jesucristo le está resaltando a esos religiosos cuando les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo, aquí en Romanos 8:14 al 17 destaca, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no he recibido el espíritu de qué? De esclavitud para que estén otra vez en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, el mismo Juan, en, en el capítulo 1, nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Y entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios, son los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y Pablo está diciendo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no he recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué, en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos como glorificados, esclavos para ser libres. Nuestro Señor Jesucristo le dice aquí a estos religiosos, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente que libre. Se está hablando de cuál hijo, de él, del mismo Jesucristo. Y por eso, cuando una persona viene a Cristo, le recibe como Señor y Salvador y quiere vivir en la voluntad de el Salvador, practicando su palabra todos los días de su vida, pensando en su palabra, declarando la victoria siempre en Jesucristo, experimenta la verdadera libertad. Porque esa es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer que Él nació, se hizo carne a través del vientre virginal de María Virgen, anunciada ella por el ángel Gabriel, que quedaría
en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo, que Jesús vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día con poder y autoridad Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y que hoy nuestro Señor Jesucristo se está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él, que le amamos, que le buscamos y que creemos en que un día nuestro Señor Jesucristo aparecerá en las nubes y arrebatará a su pueblo y lo llevará a morar definitivamente a la patria celestial. Pero mientras ese día llega, nosotros con esperanza estamos esperando en ese día la victoria de nuestro Señor Jesucristo y por eso nosotros todos los días con anhelo infinito esperamos esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en esperanza somos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si alguno ve, espera lo que ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Nosotros estamos esperando todos los días en nuestro Señor Jesucristo. Por eso para los cristianos, un día más es un día menos. Un día más que vivimos y nos acercamos al reino de la gloria y un día menos que borramos el pasado de pecado que donde el enemigo, Satanás, el diablo, nos tenía cautivos, nos tenía presos en las prisiones oscuras de pecado. Amén. Gloria a Dios. Si alguna persona que escucha esta enseñanza no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y a través de esta enseñanza ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo, yo le invito que en esta hora cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras y acepte a Cristo como Señor y Salvador para que conozca la verdadera libertad. Amado Dios y Padre Celestial, hoy yo acepto tu palabra y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados y que hoy tú inscribes mi nombre allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar conforme la palabra que ha sido expuesta y para ministrar a cada vida conforme al Espíritu Santo que en este momento está ministrando nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has traído de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias porque estábamos desheredados, estábamos arruinados, estábamos esclavos del pecado, y tú, Señor, por tu grande amor, por tu infinito poder y por tu suprema misericordia, nos has dado la libertad de ser hechos tus hijos y si tus hijos también tus herederos. En medio del pecado, de las situaciones nefastas en que vive el mundo hoy, sin esperanza alguna, nosotros todos los días de nuestras vidas
Aunque caminamos sobre la faz de la tierra, espiritualmente estamos mirando siempre al cielo, donde un día habrá de venir el que ha de venir, a quien esperamos todos los días, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra única esperanza, es nuestro único consuelo y nuestro único refugio. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos por tu bendita y santa palabra. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.